¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine y a streaming. Muchas gracias por sintonizarnos una semana más. Esta semana no habrá noticias, pero ya irán viendo por qué. Antes de comenzar, queremos darle las gracias a Enlace 13 por prestarnos esta hermosa cabina y este hermoso espacio como cada semana. Ya saben, las redes sociales de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo y también pueden mandar un WhatsApp al 844-300-0013 para cualquier cosa que tenga que ver, sí o no, con el mundo del cine. Aquí estamos para atenderlos. Y también, por favor, sigan las redes de Sale el Jueves, sobre todo YouTube, porque por ahí estamos creciendo muchísimo y comentando y contestando ahí sus comentarios también, porque es el chiste de esto, hacer una comunidad tan bonita que podamos hablar de cine y que no sepamos que solamente uno tiene la verdad absoluta. Podemos dialogar y hacer que este mismo diálogo crezca y nos lleve a diferentes conclusiones. Pero bueno, como ya dijimos, esta semana no hay noticias porque como ya es fin de año, se van acercando cada vez más estrenos. Esta semana tuvimos la oportunidad de ver 3 películas, 2 mexicanas, una que va rumbo al Oscar, a competir por el Oscar, no sabemos si llegue, una de miedo y aparte una película que quisimos ver hace mucho, A Different Men. Pero ¿qué les parece si empezamos ahora con Sale el Jueves y estas reseñas de cine? Y bueno, sí, ahora tenemos que hablar de Turno Nocturno. Esta película de horror que es mexicana, sabemos, y que está adaptando o tomando un poco prestada la leyenda de La Planchada. Ya los que sepan quién es un poco La Planchada o los que sean de México, pues bueno, es esta enfermera que estaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, por ahí de mediados de los 50, es una leyenda muy antigua y que bueno, Rigoberto Castañeda, mismo director de Kilómetro 31, Kilómetro 31-2 y algunas partes, algunos capítulos de 13 Miedos, esa serie que fue muy famosa por ahí del 2005, 2006 en Televisa, estuvo ahí muy activo y bueno, Rigoberto Castañeda viene a escribir y a dirigir esta película. Una película que antes de hablar de la sinopsis recuerda en sus primeros momentos al cine giallo italiano, un poco de los 70s y queremos decir a alguien como que muy muy famoso por ese tipo de cine, Dario Argento, Suspiria, El pájaro de la cola de cristal, El gato de las 7 colas, etcétera. Toda esa filmografía intenta hacer un poco un cine giallo que se desdibuja rápidamente, pero con un horror mexicano. También antes de comenzar con la sinopsis hay que saber diferenciar entre horror y terror, porque el horror es el miedo anticipado que tenemos con un fantasma o monstruo. También puede haber imágenes explícitas, violentas, gore o elementos sobrenaturales. En cambio, el terror es un miedo que se experimenta cuando pasa algo real. Entonces, esta película es de horror, no es de terror, porque estuve viendo mucho por ahí que decían que era una película de terror. No, señores, no lo es. Ahora sí, vamos con la sinopsis de Turno Nocturno. Adaptada durante la década de los 70 en un hospital en México, la historia nos cuenta cómo Rebeca, una enfermera con un oscuro pasado, es contratada en un nosocomio en el que un ente conocido como La Planchada aparece durante el turno de la noche. Con una serie de acontecimientos paranormales, nuestra protagonista buscará darle la vuelta de página a su vida mientras se enfrenta a sus compañeros y al fantasma de una misteriosa enfermera. Como ya dijimos, esta película, este guión, escrito y dirigido por Rigoberto Castañeda, toma de pretexto a La Planchada, pero no le rinde el tributo de la leyenda tal cual. Recordemos que la leyenda de La Planchada cuenta que esta enfermera curaba a los enfermos después de, o sea, ya ella siendo un ente, siendo un fantasma, los curaba porque en vida no fue una buena enfermera, porque faltó a su juramento después de que se había enamorado de un doctor y el doctor la abandona. Esa básicamente es la leyenda de La Planchada. Aquí la toman más como un ente maligno que va a vengar la vida de esta chica, de Rebeca, pero tiene un pretexto que no termina de cuajar, porque si la historia avanza primero como una forma paranormal, luego se va a una cosa un poco más mental o psicológica que no sinceramente tiene como la mejor forma de avanzar. ¿Por qué? Porque si todo comienza, como ya dijimos, como muy giallo, en el que hay hasta ciertas cosas policíacas sucediendo dentro de la historia, se va desdibujando muy rápido a hacerlo como si estuviéramos viendo La Leyenda de la Llorona. No sé si recuerdan esa película hace unos años, algo así. Una historia que no mantiene su tono y que va
va cambiando, a pesar de que es muy corta, en los 3 actos que tiene. Parecen ideas escritas que fueron pegadas de golpe. O sea, como si hubiera tenido Rigoberto la idea de hacer esta historia, de contar la historia de la planchada, pero que al momento de escribir se le ocurrieron cosas y las fue poniendo en el papel. Sí da giros interesantes dentro del guión, pero es un poco obvia, la cual se acepta y se entiende, porque tampoco es encontrar el hilo negro dentro del género. Pero si el personaje principal, por la forma en la que está escrito, es bastante no meloso, pero es cursi la forma en la que actúa a cámara, todo empieza a caer ya, desdibujarse muy rápido. Aparte que dentro del guión se mete en una historia como de Stranger Things, como si estuvieran yendo al Upside Down. Algo así que no tiene sentido y que nunca nos lo plantean de por qué está pasando, tal vez hasta el final con el giro que no les quiero decir qué sucede, pero no se justifica de la mejor manera. Ese tal vez es el primer bache que le encuentro a la cinta. El guión no es tan sólido como me gustaría que fuera. Además de que las actuaciones, como ya dijimos, sobre todo el personaje principal, Rebeca García, interpretado por Paulina Gaitán, no tiene la profundidad que debería tener y que es muy meloso y muy cursi en la forma en la que el terror es expresado con ella. Al lado de ella tenemos a Tony Dalton y a Patricia Reyes Espíndola, la grandísima actriz, y a Enoch Leaño. Tony Dalton hace de un doctor muy sangrón, pero es Tony Dalton siendo Tony Dalton. No está tal cual mal. Patricia Reyes Espíndola sale muy poco, pero lo hace bien, y también Enoch lo hace bastante bien. El problema de las actuaciones, y no es tal cual el problema de la actuación, tal vez es la forma en la que está escrito y dirigido el papel, es Paulina Gaitán. No hay manera de querer verla sin que queramos no apartar los ojos de la cámara. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que cansa, que siempre tiene la misma expresión, que no sabe tal vez cómo expresar ese terror, y en verdad es un poco cansado lo que nos representa Paulina. No estoy echando la culpa a la actriz, vi su trabajo, también tiene muchísimo más trabajo en otras producciones, no estoy culpándola exactamente a ella, pero sí creo que es uno de los eslabones más débiles, que junto con el guión no logran que sea tan disfrutable esta cinta. De hecho, da un poco de sueño esta película. Una de las reglas de las enfermeras dentro de la historia es que no se duerman durante el turno, y esas reglas de cuenta que nos las están poniendo nosotros como espectadores, y es difícil cumplirlas sinceramente porque no es una película tan entretenida. Con esto nos vamos a la dirección. Rigoberto Castañeda, como ya lo mencionamos, sabemos que ha hecho, sabemos que técnicamente sabe hacer bien las cosas, sabe ejecutar bien una cinta, pero también no está teniendo un avance desde los años pasados. ¿A qué me refiero? Que si pones Kilómetro 31 2, Kilómetro 31 normal o cualquier capítulo que haya dirigido de 13 Miedos, está completamente igual lo que hace. Hay unos comerciales que hicieron con Doritos, si mal no recuerdo, también de 13 Miedos. Básicamente es la misma forma de encuadrar, es la misma forma de enfrentar el horror, y no veo un avance, lo cual no está mal. Es su sello, tal cual es como él sabe dirigir, pero me hubiera gustado que hubiera habido un poco más de avance, y no lo encontré. Eso nos lleva a la fotografía, porque está junto con pegado, de Daniel Blanco, que estuvo como director de fotografía en la segunda unidad de Club de Cuervos. Segunda unidad quiere decir que no es las tomas principales, son las tomas que son de apoyo, que sí lo hace bien, lo hace interesante, salvo el slow motion, que sobre todo al final es muy evidente que lo están intentando hacer de una manera no natural, que tal vez no grabaron a los fotogramas que debían haber grabado y que se les fue de una forma antinatural. De ahí en fuera me parece bien. Y el apartado de la música, ese sí es algo que resalto muchísimo. Rodrigo García Morelos, poco trabajo, no encontré mucho sobre él, pero aquí sí le puedo reconocer que no sé si calca, pero si encuentras como la música dentro de cualquier película de giallo, él lo hace de forma muy igual. Entonces sí, eso es un apartado que hace que la cinta suba un poquito. Antes de irnos una calificación muy rápida, nada más recomendarla, sí vayan a verla al cine, porque pues por lo menos ver cine mexicano en diciembre es interesante. Por favor, vayan a verla. Y mi calificación para esta película es un 6.8. Ojalá fuera más, pero no logra sobrepasar los problemas de guión y de actuación para que suba un poquito más. Con esto vamos a una pequeña pausa aquí está el jueves, y ahorita regresamos para hablar de otras 2 películas.
Ya estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque ahora tenemos que platicar de Sujo. Sujo es una producción mexicana la cual está buscando llegar a los Oscars del próximo año. Esperemos que llegue. Yo tengo mis dudas porque los países mandan todos sus candidatos y no necesariamente todos llegan. Obviamente unos quedan en el camino. Esta espero que llegue, aunque la veo difícil porque es un contexto muy mexicano. Y antes de comenzar a hablar, sabemos que hay películas que hablan sobre el contexto de violencia. En México tenemos Noche de Fuego de Tatiana Hueso, La Civil, Vuelven, Sin Señas Particulares, que casualmente está dirigida y producida por las mismas directoras y escritoras de esta película, pero hay muchísimo y parece que ya estamos viendo cosas repetidas. Es como contar la misma historia una y otra vez, pero se entiende porque el contexto de violencia en México lo amerita. No hay historia que no haya sido contada. El Norte sobre el Vacío, por ejemplo, el año pasado o antepasado, fue muy galardonada por eso mismo, porque buscan la manera de darle la vuelta. Esta película, Sujo, lo hace. Es muy cruda, es muy visceral y es muy frontal, pero sí sabe darle la vuelta a la historia, sobre todo en el segundo y tercer acto, que sin ánimos de ser aspiracional, busca la manera de decirte si se puede hacer algo más o tal vez no. Tal vez el determinismo, esta rama o esta corriente dentro de la filosofía, existe en realidad y nuestro destino ya está escrito de una u otra forma. Como ya dijimos, si es la enviada para que llegue a los Oscars, esperemos que llegue, pero ahora sí, vamos con una pequeña sinopsis de esta cinta. En Tierra Caliente, Michoacán, un pequeño niño llamado Sujo se ve envuelto en un entorno de violencia que lo llevará a ser perseguido por toda su vida por las decisiones de su padre. A tratar de cambiar su destino ya como adolescente, Sujo llega a la Ciudad de México con el objetivo de dejar su pasado atrás, aunque siempre parezca que le pisa los talones. Esto es lo que tiene esta historia, escrita y dirigida por Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Sabe darle la vuelta a lo típico de este tipo de tramas. ¿Por qué? Porque si bien el primer acto es muy igual a todas estas películas que ya mencionamos al principio, sobre todo en el segundo y en el tercero, el giro que da nos hace interesarnos y nos hace encarar el problema gracias al protagonista. Un protagonista que no es actor, es su segundo trabajo apenas, y que mezcla muchísimo la poética dentro de sus palabras con la poética dentro de las imágenes, y eso también es mucho gracias al guión, no de una forma obvia ni tampoco fanfarrona. Sabe cómo meter estas palabras e interpretarlas en imágenes. ¿Qué es lo que se trata el cine? Es agarrar un texto, traducirlo a imágenes y que sea fuerte, pero aquí lo refuerzan de una manera en la que ambas cosas concuerdan de una forma muy interesante. Si bien hay actores no experimentados, como ya dijimos, el guión sabe también a quién le está hablando y de quién está escribiendo, entonces hace que la historia avance de una manera en la que se siente orgánica pero no documentalista, lo cual también se agradece porque al final estamos viendo una cinta de ficción basada en realidad, pero al fin y al cabo ficción, que es uno de los puntos en los que yo creo que a veces este tipo de historias, cuando son hechas en otras latitudes tipo Estados Unidos, fallan, no entienden el contexto histórico, socioeconómico de México y no logran retratar de una forma plausible la realidad. Y aquí lo logran, pero, vuelvo a lo mismo, no siendo documentalistas. Esto nos hace irnos a las actuaciones, porque como ya dijimos, personas que no han actuado mucho en toda su vida se suman a esta historia. Juan Jesús Varela, que para mí es un gran actor, ahora que lo he visto en dos producciones, estuvo en Sin Señas Particulares y ahora aquí en Sujo, él es el protagonista, lo hace de una forma increíble, tan orgánica y tan real que en verdad quieres ir y abrazarlo. No me da pena aceptarlo. En el tercer acto de la película yo estuve llorando todo el tiempo porque no podía creer que lo que le estaba pasando a nuestro protagonista. Aparte, al lado de él está Carla Garrido y Yadira Pérez y un montón de actores que, vuelvo a lo mismo, no es que sean actores profesionales con una gran carrera o con muchísimos estudios, pero sí tienen esta hambre y aparte entienden el contexto de lo que está hablando la cinta y gracias a eso se siente muy sincero. Es lo que puedo decir de esta cinta, se siente completamente sincera. Vamos con la dirección porque también que haya sinceridad es gracias a las directoras Fernanda Valadez, Astrid Rondero, que la manera en la que
dirigen aquí y sugieren la violencia porque no la muestran es muy sutil y es muy elegante. Sí hay violencia porque estamos hablando de un México violento en el que hay cárteles, etcétera, pero aquí no nos lo muestran como en, por ejemplo, por poner un ejemplo muy popular, como en El Infierno. Aquí lo que intentan hacer es sugerir la violencia, pero contarnos otra historia. Nos están contando la historia de Sujo, no tal cual de lo que está pasando dentro de México. Y cuando hacen esta forma de que no nos lo ponen en la cara y que todo es, piénsalo, ve lo que está sucediendo sin verlo, se agradece, porque es lo que le da la vuelta a la historia, y sobre todo en el tercer acto, cuando nuestro personaje principal, no es spoiler, llega a la Ciudad de México, ahí todo cambia, y eso nos hace ir ahora a la fotografía, porque es lo que cambia dentro de la fotografía de Jimena Amán, esta cinefotógrafa, la forma en la que encuadra las realidades, o dos realidades, o muchas realidades, en un mismo espacio, es muy bello. Nos hace sentir que dentro de un mismo lugar existen varias historias que se pueden contar de forma diferente. Y además que está hecho con una manera en la que nuestro personaje, en un contexto fuera, cuando llega a la Ciudad de México, los hace sentir con una iluminación fuera de ese contexto. Y eso se agradece, se preocuparon hasta en eso, saber que es un pez fuera del agua, sin tener tal cual que decírnoslo. Y fue una sorpresa para mí ver en el cine que la sala estaba llena y que cada que había, por ejemplo, este tipo de escenas que les digo, en los que se ve como un pez fuera del agua, todos estaban sumamente atentos viendo lo que estaba pasando y ni siquiera había un diálogo. Esto nos hace ir a la música, que tal cual no hay música, es un score ahí un poco escondido, es muy natural todo lo que sucede, pero lo mismo de Astrid Rondero, la misma directora y guionista, que al parecer cuidan mucho todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque hasta ellas producen. Esto nos quiere decir que saben hacer cine y que son de las directoras que van a llegar lejos dentro del cine mexicano. Si tienen oportunidad de ver esta película en salas de cine, por favor, aprovechenla. No va a estar mucho tiempo, yo creo que no dura más que un par de semanas. La vi en una sola sala porque no había más salas, pero en verdad, por favor, si tienen la oportunidad, vayan a pagar por verla porque vale completamente la pena. Con esto dicho, esta película se convierte en una de mis favoritas del año. No sé si vaya a llegar a los Oscars del 2025. Esperemos que sí. Yo lo dudo porque hay competencia muy fuerte, pero aún así para mí esto es un 9 cerrado. Es una de las mejores cintas que he visto también en muchísimo tiempo y se la recomiendo enormemente. Con esto nos damos a una pausa y ahorita regresamos hasta el jueves para terminar este programa. Ya estamos de regreso aquí en Sale el Jueves, porque ahora tenemos que platicar de A Different Man, una película que ha estado muy sonada, una comedia negra y un drama con Sebastian Stan, este actor que también ha estado en boca de muchísimos porque le dio vida a Donald Trump en una biopic que fue muy censurada hace poco y que aparte pues, es el soldado del invierno, todos lo reconocen por ahí, pero que está intentando hacer nuevas cosas para despegarse exactamente de ese tipo de papeles. Y que aquí se agradece muchísimo lo que hacen porque es una comedia, como ya dijimos, negra, que en verdad es dolorosa, que nos hace enfrentarnos con nosotros mismos y que aparte está escrita y dirigida por Aaron Schimberg, espero estar diciendo bien su apellido, que es un director que tiene poco trabajo, director estadounidense por cierto, pero que aquí se junta con A24 y que sabemos que cuando hablamos de A24 no es calidad segura, pero por lo menos es algo diferente seguro. Eso sí, antes de la sinopsis, esta película en el Festival de Cine de Berlín recibió un galardón, bueno, Sebastian Stan recibió un galardón por su trabajo como protagonista, entonces también se ha estado colando poco a poco dentro de los festivales y dentro de las nominaciones a diferentes premios, lo que quiere decir que hay algo por ahí y que en verdad les recomiendo mucho que la vean. Vámonos con la sinopsis. Cuando una cura para la fibromatosis llega a las manos de Edward, un actor retirado y tímido, sus problemas de apariencia desaparecen por completo, pero ahora se enfrentan a un mundo en el que le ve con otra perspectiva. Al destaparse su nueva realidad y al conocer a otra persona con su misma afección, Edward se dará cuenta de que la realidad cambió, pero no su interior. Básicamente, esta película es eso. Imagínense que este guión, escrito por el mismo Aaron, nos está intentando decir de una forma muy exagerada que la monstruosidad, y digo monstruosidad entre comillas, de la apariencia de alguien o del físico de alguien, no necesariamente es lo que se refleja por fuera. Y es una perspectiva identificable para todas las personas. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos rasgos físicos o
psicológicos que no nos gustan de nosotros mismos y que tratamos de esconder. Pero aquí nos lo están exponenciando muchísimo más. La fealdad de algunos espacios también como diálogo dentro de la historia nos hace avanzar como saber que estamos mimetizados con nuestro entorno, que si nosotros nos vemos feos, vemos feo el entorno, vemos feo nuestro trabajo, vemos feo a nuestra gente alrededor, y eso es lo interesante dentro de la historia, que avanza de una forma en la que nos hace entender que no necesariamente por sentirnos mal tenemos que estar mal hacia afuera. La historia cambia muchísimo cuando llega este segundo personaje también con una enfermedad, porque coloca lugares como si fueran no lugares. ¿A qué me refiero? Este concepto de no lugar es la idea en la que hay espacios que habitamos pero que no son nuestros. Básicamente es eso lo que nos quiere decir esta cinta. Tenemos espacios y tenemos formas en las que nosotros somos, pero no somos al mismo tiempo. Y la historia no termina con un final feliz. Es bastante, ni siquiera agridulce, es bastante fuerte y es duro lo que nos presenta, porque no necesariamente todas las cosas que nos presentan tienen que ser de un final feliz. No estamos aquí para que todo sea un mundo bueno y rosa como Disney. Afortunadamente el guión es así, aunque sí tiene unas elipsis de tiempo dentro, que cuando este personaje cambia físicamente no entendemos exactamente en qué momento de la historia estamos, pero eso es más un reto para el espectador. Y puedo llegar a entender que a mucha gente no le vaya a llamar la atención ver esta película, pero sí es un reto para el espectador saber que tiene que prestar atención a cada uno de los detalles y que no nos van a dar una trama lineal. Afortunadamente, el guión es eso. Eso nos hace irnos a las actuaciones, porque los personajes, a pesar de que son pocos y que parece que no tienen mucha profundidad, en realidad la profundidad nos la da tanto la forma en la que están interpretados como la forma en la que nosotros podemos reinterpretar lo que ellos nos están diciendo. Ya dijimos, un Sebastian Stan conocidísimo, y aparte acompañado por Adam Pearson, es un actor que ya ha tenido problemas con su físico, de hecho lo sigue teniendo, entonces también le están agregando como esta forma de inclusión dentro del cine, no necesariamente forzada, al contrario es una historia escrita para eso, y que cada uno de estos personajes parece que llevan la historia un pasito más allá, pero hay que darle un aplauso de pie a Sebastian Stan, porque ha demostrado últimamente que sabe cómo interpretar formas diferentes y que tiene la profundidad de dar diálogos sumamente dolorosos sin ser melosos o sin ser cursis. ¿Por qué sin ser cursis? Porque no te apela a la lágrima fácil. Al contrario, es desgarrador la manera en la que sin una sola lágrima puede ser tan expresivo. Eso nos hace ir a la dirección de Aaron Schimberg. Como ya dijimos, no tiene mucho trabajo, tiene 4 obras hechas en total, pero aquí parece que está muchísimo más haciendo una obra de teatro. Intenté buscar, no encontré que haya trabajado dentro del teatro, sobre todo su trabajo está en el séptimo arte, pero parece que sabe encuadrar una obra de teatro dentro del cine, lo cual se agradece porque lo hace todo muchísimo más cercano. Parece que estamos sentados en una butaca viendo tal cual a los actores, porque también dentro de la historia hay una obra de teatro. Entonces es muy redondo todo lo que presenta con la dirección, y eso nos hace ir a la fotografía de Wyatt Garfield. Wyatt Garfield, que tampoco es que tenga muchísimo trabajo y que los movimientos de cámara a veces pueden llegar a desesperar, pero si mimetizas con la forma en la que está contada la historia y con el idioma que nos está intentando contar, el lenguaje que nos está intentando expresar, los escenarios lúgubres, tenues, fríos, empiezan a ser un poco más cálidos y no tan desoladores ni lúgubres. Eso nos hace ir ahora con la música, que creo que es uno de los apartados más grandes, porque es Umberto Smerelli, que también es su 4º trabajo. Los demás trabajos que ha tenido son sobre todo europeos, que es muy tensa y profunda la forma en la que el score está hecho. Casi hasta parece una película de horror o terror, pero llevada a una farsa cómica, una farsa cómica comedia negra, algo así. Es como si juntaran a Guy Ritchie con alguna película así muy sentimental. Algo así es, pero la música es el que da el apartado extra dentro de la cinta. Con esto nos tenemos que ir a una calificación, porque sí es una de estas películas que al parecer podría llegar muy lejos dentro de la temporada de premios. No estoy muy seguro si está en los Golden Globes nominada, probablemente sí.
pero que también creo que va a pasar ignorada por muchos porque no es una película de fácil acceso. ¿A qué me refiero? A que va a ser complicado que alguien que la empiece a ver, ya sea en el cine o en streaming, la acabe de ver con gusto, sobre todo porque estuve viendo por ahí que la comparaban un poco con The Substance, que no tiene nada que ver, salvo nada más que hablan de cambios de apariencia física, pero no es del mismo frenesí que existe dentro de The Substance. Para mí, esto es un 8.0, un 8 cerrado, en verdad se la recomiendo muchísimo. Lo mismo, vayan a verla a salas de cine lo más pronto que puedan, porque no va a durar muchísimo, y yo sí espero que Sebastian Stan se lleve el Oscar, o por lo menos la nominación al Oscar, porque se la estaría peleando también con Ralph Fiennes por Cónclave en los Oscars del próximo año. Ya estaremos viendo qué pasa, pero bueno, con esto cerramos. Sale el jueves esta semana. Muchísimas gracias a todo el equipo por hacer realidad este trabajo una vez más. Enlace 13 también muchísimas gracias. Ahora saben que sus redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo, en WhatsApp 844-300-0013, y las redes sociales de Sale el Jueves también, por favor, vayan a buscarlas, sobre todo en YouTube, porque por ahí tenemos muchísimo más diálogo y estamos muchísimo más en contacto ustedes y yo. Esto es todo por esta semana. Abríguense, por favor, porque está haciendo muchísimo frío, sobre todo en el norte del país. ¿Y qué les parece si ustedes y yo nos vemos por acá el próximo jueves?